Bueno gente, la división de las 125 libras actualmente tiene nuevo campeón indiscutido y es precisamente Alexander Pantoja. Luego de una victoria sumamente sufrida, una decisión dividida entre Brandon Moreno y Alexander Pantoja, pues termina por llevarse esa decisión Pantoja. Una pelea sumamente impresionante que nos dejó todo el tiempo al borde del asiento, ¿okay? Una pelea donde hubo múltiples combinaciones, donde hubo striking, donde hubo wrestling, donde hubo de todo, jiu-jitsu, intentos de sumisión. Fue una locura, gente. Grandes golpes por parte de los dos. Los dos, o sea, me refiero a Brandon Moreno y a Pantoja, demostraron tener un corazón gigante, un corazón de guerrero, ambos. ¿Ok? Indiscutiblemente de quién haya ganado la pelea o quién no, pues sinceramente entre los dos mostraron tener un corazón de guerrero. Desde mi punto de vista fue una batalla campal, era evidente, ¿ok?, que iba a hacerlo. Desde mi punto de vista, Brandon Moreno siempre genera mucho espectáculo. La división en general de las 125 libras son peleas que se mueven bastante, que son choques con bastantes intercambios, con bastantes combinaciones, etc. Pero Brandon Moreno siempre se ha caracterizado por hacer este tipo de batallas campales. Lo demostró un montón de veces contra Figueiredo, lo demostró contra Kai Kara-France, lo ha demostrado con múltiples peleadores. Y Pantoja, por otro lado, se pensaba que no iba a estar tan fino como lo demostró en esa pelea. Directamente, si analizamos un poco o parte por parte lo que ocurrió en esta pelea, por ejemplo, en ese primer asalto, yo no me esperaba que Pantoja iba a conectar de manera efectiva, ¿no?, y hacer ese knockdown. Nadie se lo esperaba. Todos nos esperábamos que en el striking el que iba a dominar era Brandon Moreno y que en la lucha directamente el que iba a dominar era Pantoja. Todo se iba a determinar por cuánto tiempo Pantoja iba a lograr dominar a Brandon Moreno, en qué momento le iba a lograr ganar la espalda, en qué momento lo iba a lograr derribar, y también si la pelea se mantenía en el striking, que Brandon Moreno simplemente iba a pasear la distancia. No fue así, ¿ok? Brandon Moreno, por un lado, en el striking sí mostró tener cierta superioridad, pero si hablamos de efectividad en general, si hablamos de golpes significativos, simplemente no hubo tanta ventaja por parte de Brandon Moreno. Era evidente, por supuesto, de que Brandon Moreno se estaba mostrando de una manera, digamos que un poquito más superior, o sea, con un poco más de estilo, mucho más vistoso, mucho más limpio los golpes que lograba conectar. Sin embargo, Pantoja no se quedaba atrás y también conectaba de manera fuerte, no tan limpia como lo hacía Brandon Moreno, pero también hacía daño, hacía el respectivo daño que él simplemente necesitaba para seguir marcando puntos dentro de la pelea. Si vemos precisamente los golpes significativos, Brandon Moreno conectó como 115, por ahí 113, 115 golpes significativos, y por otro lado Pantoja conectó 100 cortos golpes significativos. O sea que la distancia no fue abrumadora como sí lo ha sido con diferentes otros peleadores, que sí ha tenido esta distancia abrumadora en cuanto a golpes significativos. Y por otro lado, lo que fue la pelea de suelo, pues directamente Pantoja dominó a Brandon Moreno durante 4 minutos y pico. Tuvo control de Brandon en el suelo durante 4 minutos y pico. Y esto es casi un asalto, gente. De 5 asaltos hubo prácticamente un asalto, en general me refiero, que fue directamente dominación por parte de Pantoja en lo que era el suelo. Y por otro lado, Brandon Moreno también logró dominar un minuto algo a Pantoja, ¿no?, también en la pelea de suelo. Lo que demostraron estos dos peleadores es que directamente son bastante completos. Sin embargo, los dos recibieron bastante daño y los dos mostraron también tener una muy buena fuerza de asimilación. Sinceramente, yo me quedé impresionado por la cantidad de golpes que recibió Pantoja. Me refiero a la cantidad de golpes directos, claros, golpes fuertes, ¿ok? Y que no hicieron tambalear a Pantoja en ningún momento. Y por otro lado, Pantoja sí conectó en ese primer asalto un buen golpe, un buen cruzado, que tumbó a Brandon Moreno, o sea que sí logró debilitarlo, sí logró hacerle un knockdown, aunque ese knockdown por supuesto no llegó a más. La pelea directamente se terminó por las tarjetas de los jueces. Lograron hacer los 5 asaltos, que era algo impresionante, porque hacían muchos encontronazos, hacían muchísimas combinaciones, los dos hacían muchos intercambios de golpes, y esto me llegaba a pensar de que en algún momento uno de los dos se iba a conectar fuerte, ¿okay? Y Pantoja estaba bastante grande, o sea, el rebote que tuvo Pantoja fue bastante bueno desde mi punto de vista para la pelea. O sea, después del corte de peso que hizo, rebotó bastante bien. Se vio bastante bien, bastante grande, bastante hidratado. Me refiero con bastante buena calidad de masa muscular. O sea, lo que se mostró en esa pelea. Y por supuesto, esto lo que se tradujo fue en más fuerza. Se mostró ahí. Tenía más fuerza, más, digamos que más agarre. Por supuesto, es su fuerte, los agarres, los derribos, las tomas de espalda, sobre todo las tomas de espalda, es el fuerte de Alexander Pantoja. Y por supuesto, teniendo un poco más de fuerza o mostrándose que tenía más fuerza, simplemente logró dominar un poco más a Brandon Moreno en lo que era la pelea de suelo.
Ahora bien, a pesar de todo esto, a pesar de que sí logró dominar bastante bien a Brandon Moreno en el suelo, pues Brandon mostró bastante buena defensa en general, porque cada momento que le tomó la espalda, ¿no? Que Pantoja logró tomar la espalda de Brandon Moreno, que fueron en múltiples ocasiones, o sea, no fue solamente una vez, fue como 3 o 4 ocasiones en las que Pantoja logró tomar esa posición de ventaja, pues Brandon Moreno se defendió bastante bien, hacía esos movimientos laterales con el cuerpo, rotaba sobre su eje y se movía lateralmente para evitar precisamente de que Pantoja lograra encajar bien ese show que él hace. Cuando te engancha con ese mataleón, no hay forma de que te zafes de ahí. Eso es real. Sin embargo, Brandon Moreno logró defender bastante bien todas esas instancias de la pelea y simplemente Pantoja no logró finalizar a Brandon en ese momento. Ahora está bien. Brandon también logró hacer una muy buena toma de espalda en ese segundo asalto, ¿ok? Y logró hacer un buen ground and pound, etc. Pero también, por supuesto, Pantoja tenía una muy buena defensa. Sin embargo, habían ciertos comentarios en los cuales decían que Pantoja es muy bueno tomando la espalda, es muy bueno atacando desde esa posición, pero que no era muy bueno para defenderla. O sea, en el caso de que él sufriera una toma de espalda, pues que no iba a ser tan bueno como para defenderse. Creo que le cayó la boca a todos los que lo dijeron, porque Pantoja demostró defender muy bien en esa instancia de la pelea. Brandon Moreno tampoco logró hacer mucho cuando le toma la espalda, uno que otro golpe de ground and pound, etc. Pero creo que no logró hacer mucho porque Pantoja dominó muy bien esa mano de estrangulamiento. O sea, una mano que él totalmente la mantuvo controlada hacia abajo y Brandon Moreno directamente no pudo subir y no pudo cerrar el candado. Cerró el candado con los pies, pero con las manos no logró hacerlo. Aparte que también con la otra mano siempre intentaba, o sea, la mano de atrás, Pantoja siempre también intentaba mantenerla más o menos en control. Hay que decir algo, gente, y desde mi punto de vista fue muy emotiva la victoria de Pantoja. Al final, no, cuando estuvo hablando en la pequeña entrevista que siempre les hacen a los peleadores luego de las peleas, luego de que culminan las peleas, pues fue muy emotivo las palabras que él dijo, como por ejemplo que su madre pues prácticamente lo crió desde pequeñito porque su padre lo había abandonado. Esto fue sinceramente muy emotivo y ahora como que dijo, estás orgulloso de mí ahora, padre, ¿no? Como que sacándole un poco encarado, que viste, me abandonaste y mira hasta dónde he llegado. Muy emotivo desde mi punto de vista, necesario para la carrera evidentemente de Pantoja, y por otro lado pues me dejó con mal sabor de boca por parte de Brandon Moreno. Yo quería que Brandon Moreno ganara esa pelea. Yo me considero un, digamos que admirador del trabajo de Brandon Moreno, de cómo se prepara las peleas, etc. Es un tipo muy dedicado, pero lamentablemente no pudo contrarrestar ese suelo de Pantoja. No logró contrarrestar, no logró hacer nada efectivo, digamos que para evitar que Pantoja lo llevara al suelo, le ganara la espalda y pues lo dominara de esta forma. Esto yo creo que fue la clave en general de la pelea, ¿ok? En el striking, como ya les dije, Brandon Moreno logró hacer un poco más que Pantoja, pero no fue la gran diferencia. Pantoja se mantuvo bastante bien en el striking, logró soportar los embates de Brandon Moreno y logró conectar con efectividad, como ya les dije, bastantes golpes también significativos. Y por otro lado, como ya les dije, a pesar de que hubo cierta paridad en lo que era el striking, ¿ok? Por supuesto, Brandon Moreno se mostraba, como ya les dije, más limpio, conectaba más limpio que Pantoja. Evidentemente lo que decantó la pelea fue el juego de suelo directamente. El juego de suelo fue lo que decantó absolutamente la pelea para Pantoja, ¿okay? Yo creo que Brandon Moreno, no sé si tendrá una revancha directa contra Pantoja, pero creo que tiene que mejorar mucho su, digamos que juego de suelo. El juego de suelo evidentemente de Brandon Moreno es excelente, pero el de Pantoja está sobrehumano, gente. Lo demostró ahí, es increíble. A pesar de toda la evolución que ha tenido Brandon Moreno, no logró evolucionar lo suficientemente bien para contrarrestar el juego de suelo de Pantoja. No logró hacerlo y lo demostró ahí. Creo que tiene que mejorar un poco más ahí. Y si por alguna de las casualidades de la vida le dan una revancha, que yo creo que esto es algo que puede ocurrir, porque la pelea fue una locura, gente. Fue una batalla de principio a fin. Desde un principio Pantoja empezó a presionar, Brandon Moreno empezó a conectar muy bien el striking, se logra aquel knockdown por parte de Pantoja, logran hacer un poco de pelea de suelo, se levantan, hacen combinaciones. Fue una locura, gente. Fue verdaderamente una batalla campal. ¿Y quién no quiere ver esto como revancha? Desde mi punto de vista, yo sí. Yo quiero ver una revancha. Yo quiero ver otra vez a Brandon Moreno contra Pantoja por una cuarta ocasión. Pudiera ser, sí pudiera ser. Creo que la UFC quedó picado, quedó con ganas de más. Creo que en general la afición quedó con ganas de más. Y Brandon Moreno lamentablemente pierde su cinturón frente a Pantoja. No solamente Brandon Moreno, sino que también, por otro lado, Yair Rodríguez también perdió ese cinturón interino. O sea, no logró capturar, no logró unificar el cinturón. Y por otro lado,
pues Alexander Volkanovski logró retener su cinturón. Los dos mexicanos que tenían, o dos de los tres mexicanos que tenían cinturón, pues acaban de perderlo. Lamentablemente, pues México pierde dos de sus campeones. Vamos a ver qué pasa con Alexa Grasso próximamente. Si logra retener ese título, si logra defender contra Valentina Shevchenko, hay que ver qué pasa. Desde mi punto de vista, creo que Brandon Moreno se merece una revancha. Por la forma en que ocurrió la pelea, por la forma tan loca que vimos esa pelea, esa batalla campal. Yo quiero verla de nuevo. Brandon Moreno creo que se la merece y creo que tiene que aprovechar otro campamento más para mejorar todas esas cuestiones en el suelo. Desde mi punto de vista en lo que es el striking, Brandon Moreno estaba bastante bien, se demostró ahí, estaba bastante bien, bastante rápido, conectando con ese jab. Ese jab abrió muchísimo, o sea, logró lastimar bastante a Pantoja. Por otro lado, Pantoja aprovechó los ground and pound, aprovechó los codazos en el suelo para también lastimar bastante a Brandon Moreno. Cada uno aprovechó en la zona donde ellos son específicamente buenos, o sea, donde son más buenos de lo general, o sea, de la mayoría, donde realmente ellos marcan diferencia. Pantoja en el suelo, Brandon Moreno en el striking. Yo sé que Brandon Moreno es un tipo completo, pero creo que tiene que mejorar más su pelea de suelo, lo que es el departamento de la pelea que incluye el grappling y el wrestling, para demostrar, desde mi punto de vista, para un poco contrarrestar lo que Pantoja tiene para ofrecer, que es bastante bueno, bastante difícil de contrarrestar. Es un tipo muy difícil, muy complicado en el jiu-jitsu, muy complicado en la pelea de suelo. Brandon Moreno tiene que mejorar esa instancia de la pelea y yo creo que de esta forma va a lograr hacer quizás un mejor performance en una próxima pelea en caso de que se dé una revancha directa contra Pantoja. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.